Bienvenidos al curso de limpieza y manipulación de datos. Soy el magíster Carlos Jaimes. En esta ocasión trabajaremos el tema de técnicas de limpieza de datos. Bueno, como le comentaba en la presentación anterior, es importante justamente hacer una inspección de los datos y luego de esta inspección va a proceder justamente ver si es necesario o no la limpieza de datos. Es un paso necesario antes de realizar cualquier proyecto de ciencia de datos. Esta puede abarcar desde construir un gráfico hasta emplear técnicas automatizadas. Esta limpieza de datos es una de las tareas que más tiempo requiere, tal como señala aquí en la presentación. Es importante resaltar que datos sin calidad generan resultados sin calidad, algo que venía comentando desde la presentación de la asignatura. Es serio, ¿no? Si yo tengo datos que no son confiables, los resultados tampoco no van a ser confiables. Primero, vamos a ver aquí, ¿no? Cómo se hace el tratamiento de los datos perdidos, ¿no? Los datos missing, los datos faltantes. Esta falta de datos se puede deber a lo siguiente, ¿no? Hay un mal funcionamiento de equipos, por ejemplo, en caso de que los datos requieran, ¿no? Usar algún equipo para obtenerlos, por ejemplo, cinta métricas, balanzas, algún equipo de medición, etc. También por la inconsistencia con otros datos registrados y por lo tanto son eliminados, ¿no? Algunos datos que han sido registrados posiblemente son inconsistentes, entonces requieren que sean eliminados, ¿no? En muchos tests, en muchos instrumentos, por ejemplo, sucede ello, ¿no? A veces hay recoge datos donde el sujeto responde de cierta forma, lo cual las respuestas son inconsistentes, por lo tanto requieren la eliminación de estas. También cuando los datos no son ingresados debido a equivocaciones, ¿no? Cuando dejo alguna celda en blanco al momento de llenar, ¿no? un conjunto de datos. Algunos datos pudieron no considerarse importantes en el momento de ingresar datos, ¿no? También es eso importante porque a veces las personas o encargados del registro de datos pudiesen considerar que no es importante cierto dato y se obvia, ¿no? Al momento de ingreso. Pero esta de aquí más adelante podría ser necesitada, ¿no? Para algún tipo de análisis. También puede verse, dice, al no se registró historial o cambios en los datos. ¿Okay? Si hay un dato que va a cambiar, va a modificarse debido a cierta actualización. Si no se realiza desde acá, puede seguir trabajando con los datos anteriores, ¿no? Posiblemente, ¿no? Inicialmente estaba en blanco, pero luego vuelvo a conseguir el dato, o es posible conseguir el dato, pero a pesar de eso, en la base, ¿no? Permanece todavía en blanco. Sí, eso ocurre muchas veces en muchas empresas cuando hay registros, por ejemplo, de atenciones o en el campo de la salud, por ejemplo, cuando hay historias clínicas y se quiere actualizar alguna información. Puede ser necesario estimar estos valores faltantes, ¿no? Justamente está dentro de las técnicas para el tratamiento de datos faltantes. Los valores faltantes son un problema común, ¿sí? Aquí tenemos algunos porcentajes, algunos rangos que representan justamente el impacto de la presencia de estos datos perdidos, ¿no? Datos faltantes. Lo más grave sería, ¿no? Esto que indica aquí, a partir de, ¿no? El 15% hacia arriba, ¿no? Se considera que, ¿no? Es una gran pérdida de datos. ¿Sí? Porcentajes menores todavía pueden ser manejables, todavía pueden ser en este caso tratadas mediante técnicas estadísticas. Una técnica importante en lo que es datos perdidos es la imputación de datos, ¿no? Esta imputación se puede dar, ¿no? Con diferentes estadísticos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en la media, otro puede ser la mediana, ¿no? Otro puede ser la moda. Existen diferentes técnicas de imputación de datos, ¿no? Ahí les invito a revisar al respecto. También en la limpieza de datos es importante hacer el tratamiento de valores atípicos, ¿no? O outliers. Entonces, dice, es una observación que se desvía tanto de las otras observaciones como para crear la sospecha de que fue generado por un mecanismo diferente, ¿no? Aquellos valores que se alejan bastante del conjunto de datos, valores que pueden ser altos como también valores, ¿no? Bastante bajos, ¿sí? Valores extremos. Estos valores pueden afectar al momento de construir un modelo, ¿sí? Es importante entonces su tratamiento. Algunas consideraciones justamente para decir que una observación o un dato es, ¿no? En este caso, outlier. Se puede usar esta fórmula donde una comparación respecto a un valor de normalidad k igual a 2 o 3 que indica justamente un coeficiente de kurtosis, por ejemplo, ¿no? Que lo han visto seguramente en la parte descriptiva, ¿no? En el tratamiento estadístico, o lo van a ver en otro curso. ¿Sí? Es importante hacer la comparación si hay mucha desviación, ¿no? Respecto al conjunto de datos.
Otra técnica muy utilizada para detección de datos atípicos o outliers es el uso de gráficos de boxplot, ¿sí? O el gráfico de diagrama, ¿no? De cajas. Bueno, anteriormente se conocía como cajas y pivotes, actualmente se le llama solamente, ¿no? Diagrama de cajas. Entonces, este diagrama o gráfico de cajas, boxplot, permite ver, ¿no? Datos atípicos, justamente considerando aquellos outliers o datos atípicos, aquellos que se encuentran fuera de este intervalo que señala. El Q1 indica cuartil 1 y QR indica en este caso el rango intercuartil. Entonces, si está fuera de este intervalo, que indica el límite inferior, cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartil, y límite superior, cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartil, si se encuentra fuera de ese intervalo, se puede considerar que ese dato es un dato atípico. ¿Sí? Eso lo trabajaremos en la parte práctica. Aquí tengo otra forma, mire, de detectar un dato atípico. Dice, CX es una observación de un conjunto de datos multivariable, consistente de n observaciones y p variables, ¿no? Tenemos n registros y p variables. CX raya el centroide del conjunto de datos, o sea, la media se refiere, el cual es un vector p dimensional. ¿Sí? O sea, la dimensión en este caso es p, ¿no? P variables, que tiene como componentes la media de cada variable. Sea X, ¿no? Línea curva, la matriz del conjunto de datos original con columnas centradas por sus medias. ¿Sí? Son los datos centrados, también se le llama. Más adelante van a ver lo que es el análisis multivariado, en aquello, ¿no? En ese momento van a trabajar lo que son los datos centrados, ¿no? Por ejemplo, para ver lo que son distancias. Dice luego la matriz S de orden P por P, o sea, número de variables, representa la matriz de covarianza de las P variables. Esta matriz nos sirve para calcular esta distancia, ¿no? D al cuadrado, llamada distancia de Mahalanobis. Es una de las tantas distancias que se puede utilizar en un análisis multivariado. Seguramente cuando vean ¿no? los temas multivariados en ciencia de datos, van a trabajar, ¿no? más distancias. Una observación con una distancia de Mahalanobis grande puede ser considerado como un outlier. ¿Sí? En este caso, entonces, los posibles efectos de corregir un outlier que fue detectado con distancia de Mahalanobis, ¿no? es el efecto de enmascaramiento y el efecto de cubrimiento. ¿Sí? El efecto de enmascaramiento, por ejemplo, el hecho de eliminar algún outlier hace que otros outliers se corrijan. ¿Sí? Se corrijan, ¿no? O si no, en este caso, un dato que estaba correcto se vuelva, ¿no? en este caso, outlier. En cambio, el efecto de cubrimiento es al revés, ¿no? Entonces, estos efectos de aquí lo vamos a comentar en la parte práctica, ¿no? del curso. Otra técnica utilizada también para la detección de datos atípicos es el uso de un gráfico de histograma. ¿Sí? Ese gráfico de histograma, mediante esta función, por ejemplo, datos.hist en Python, ¿no? Va a permitir ver justamente cómo están distribuidos los datos y poder saber si es que hay presencia o no de datos outliers. Bueno, en esta presentación, la aplicación, ¿no? sobre el tema, ¿no? con Python, va a ser sobre datos perdidos, ¿sí? Datos faltantes, missing. Vamos a ver ahí técnicas, ¿no? Los códigos en Python de cómo se hace el tratamiento de estos datos perdidos. Como cierre de esta presentación, hemos comentado acerca de datos perdidos, ¿sí? Les invito a revisar acerca de esto, datos perdidos, datos missing, también datos atípicos o outliers, ¿sí? También de igual forma, les invito a revisar este tema y también ver cómo es el tratamiento, ¿no? de estos datos perdidos y datos atípicos. Concluye esta presentación, ¿no? mediante el siguiente, ¿no? párrafo. El tratamiento de datos faltantes y outliers es importante para contar con una base que represente bien a las variables y sirvan para dar solución al problema. ¿Okay? A un problema de un proyecto de ciencia de datos va a ser idóneo su resolución, su procedimiento, siempre y cuando cuente con datos que han sido ¿no? previamente limpiados, ¿no? en cuanto a lo que son datos incompletos y outliers, para que los modelos que podamos construir a partir de estos sean lo más confiable posible. Muy bien, entonces los invito a revisar este tema y los puntos comentados y nos encontramos en la sesión. ¿Okay? Muchos éxitos, gracias.